Buenas a todos, buenas a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo. En este caso es el segundo vídeo que voy a subir de la serie que he decidido llamar Aprendiendo a Amar Python. Espero que el primer vídeo os haya gustado y preparaos porque vamos a darle caña bastante a Python, vamos a aprender los conceptos básicos y va a estar muy chulo. Ya vamos a programar un pequeñito programa nuestro. Vale, pues poco más. Antes de empezar quiero comentaros que Python como lenguaje de programación tiene un rango enorme de construcciones sintácticas, enorme, funciones para librerías estándar, un entorno interactivo con muchos features, o sea, muchas ayudas, etcétera. Pero, tranquilo, no nos vamos a agobiar, no te agobies, no te asustes, no cierres el vídeo. Afortunadamente, puedes ignorar todo esto, porque lo vamos a ignorar, y vamos a saber construir programas pequeños. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que tú salgas de estos vídeos, de este curso, sabiendo programar sin necesidad de librerías externas, sin necesidad de ChatGPT, por favor, dejad de usarlo, sin necesidad de nada, ¿vale? Sabiendo programar. No vamos a ser unos máquinas programando, pero oye, vas a saber lo que es programar, vas a empezar a programar, vas a ver cosas muy chulas, te va a apasionar, te va a gustar, poco a poco, y ya pues nos vamos a meter pues en otros cursos un poco más avanzados, etcétera. Pero vamos a empezar por aquí. Entonces, sin más, que me enrollo un montón, sigamos. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo lo que vamos a ver son qué son las expresiones, qué son los operadores, qué son los tipos de datos. Un tipo de dato, en este caso vamos a tocar solo tres, que son los que me interesan que sepáis de momento, que son integer, floating point y strings. Estos tres tipos de datos vamos a verlo más adelante. ¿Qué es una concatenación de strings? ¿Cómo hacer una concatenación de string y replicación de strings? ¿Qué es una variable? Mucha gente no sabe lo que es una variable, pero yo te lo voy a explicar perfectamente. Te va a quedar clarísimo lo que es una variable y cómo almacena la información la variable. Y también vamos a hacer nuestro primer programa, como os había comentado al principio. Primero de todo, lo que necesitamos aprender son los conceptos básicos de programación antes de empezar a hacer cualquier cosa. Veo mucha gente que no se para ni 5 minutos a saber los conceptos básicos, pero para eso estoy yo, para ser un pesado y decírtelo. Porque la casa no se construye por el tejado, se construye por los cimentitos, vamos haciendo una zanja, pum pam, pum pam. Entonces, os he puesto una foto de Harry Potter. ¿Por qué? Porque somos, si te has visto las películas de Harry Potter, somos Ron Weasley nuestro primer día de trabajo. De trabajo no, ojalá. Ron Weasley nuestro primer día del primer curso de protección contra las artes oscuras. ¿De acuerdo? Como brujo entrenando, como si fueras un Ron Weasley, lo que primero que tienes que hacer saber es los conceptos de la magia, la hechicería, magia arcana, etc. Para que con algo de conocimiento y práctica podrás dirigir básicamente tu PC como si fuera una varita, ¿de acuerdo? Vamos a ser Wingardium Leviosa hasta que sepamos programar. Entonces, en este capítulo tiene algunos ejemplos que te voy a introducir el shell interactivo de Python, lo que nos va a ayudar un montón a escribir código de Python muy sencillo para entenderlo y que se ejecute inmediatamente, sin necesidad de cargar otros programas ni nada. Usar el shell interactivo de Python es genial porque puedes aprender algunos conceptos básicos y echarle un vistazo de forma súper rápida. Vale, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos aquí, vamos a abrir el IDLE y ya lo tenemos en pantalla. Lo voy a poner en pantalla completa. Como puedes ver, a ti te saldrá en blanco. A mí es que el blanco me da urticaria en los ojos, los tengo muy malitos, entonces yo lo pongo todo en negro. Bueno, negro, azul oscuro. ¿Cómo haces esto, Manu? Pues mira, es muy sencillo. Le das aquí a opciones, Configure IDL, ok, y aquí te puedes volver loco configurando el IDL como tú quieras, de verdad. O sea, puedes poner el tipo de letra que tú quieras, el tamaño de la letra y lo del color del fondo son en highlights. Yo he elegido el IDL Dark, ¿de acuerdo? Le das a Apply y le das a OK. Tampoco te vuelvas loco porque luego puede ser que toques cosas y se vea todo como el ojete. Pero bueno, estamos en el shell interactivo. ¿Cómo sé yo? Aparte de que si soy un poquito tonto y no sé leer arriba que es un shell, pero ¿cómo sé yo que estoy en el shell interactivo? Pues muy sencillo. Y es que cuando tú abres el IDL, vas a ver estos símbolos que hay aquí a la izquierda en rojo.
estos símbolos tienen un nombre, se llama prompt, y significa que estamos interactuando con el shell. Ahora, una vez que estamos interactuando con el shell, lo que voy a hacer es introducir una suma muy tonta. Por ejemplo, 7 más 7. 14. Una vez que tú introduces una suma, multiplicación, etc., pues le das al enter y te hace el cálculo. Esto es lo más básico que hay, ¿de acuerdo? Y en Python, vamos a meternos ya en un poquito de teoría. En Python, este conjunto, 7 más 7, se llama expresión. ¿Qué es una expresión? Es lo más básico a la hora de introducir a la programación. Una expresión. ¿De acuerdo? ¿El 14 es una expresión? También es una expresión el 14. Y Manu, ¿el 70 es una expresión? También. Tanto esto como esto es una expresión. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que tú una expresión la puedes llamar a sí misma. No te asustes. Por ejemplo, podrías llamar el 14, no tendrías que haber hecho el cálculo del 14 antes. Puedes poner aquí lo que quieras, ¿vale? Entonces, básicamente una expresión consiste en valores, como en este caso el 7, y un operador, como el más, ¿vale? Y siempre se pueden evaluar. Y ojo, aquí, atento, saca el tipex, o sea, saca todo, porque esto es lo más importante de este vídeo. ¿Qué es evaluar? Lo que se evalúa es hacer un cálculo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es calcular? Te estarás preguntando. Pues es reducir a un solo valor. Un solo valor. Python funciona, te evalúa a un solo valor. Uno solo. Esto es un solo valor. Esto es un solo valor. Si tú te lías aquí a poner aquí esta lista de números, es un solo valor. Voy a ser muy pesado porque lo vamos a machacar, pero que sepas esto te va a quitar muchos quebraderos de cabeza y aunque te pueda parecer una tontería, cuesta un poquillo asimilarlo, ¿vale? Pero vamos a seguir viendo. Entonces, como lo que te decía en el ejemplo anterior, el 7 más 7 es evaluado en un solo valor que sería el 14. Un valor solo, sin operador, también se considera una expresión. Lo repito, que puede evaluarse a sí misma. Volviendo un poco a la tabla, al PowerPoint, nos encontramos con expresiones y operadores. Te he puesto una tabla, de acuerdo, con operaciones básicas matemáticas en Python. El orden de las operaciones se llama precedencia y es similar al orden que tú tienes en las matemáticas. Es igual, ¿de acuerdo? El primer operador, que sería el asterisco doble, en este caso exponente, ese es el primero que se ejecuta. Los segundos que se ejecutan son el asterisco simple, que sería la multiplicación contra barra división, 2 contra barras es división entera, y el porcentaje, que es módulo partido resta. Eso es lo siguiente. Y por último, en la escala piramidal, sería la suma y la resta. Lo tienes ordenado en la tabla por orden de preferencia, ¿de acuerdo? También puedes usar paréntesis para un poco ver cómo ir introduciendo estas expresiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner un ejemplo y lo vamos a ir trabajando. Volvemos al IDLE, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a mostrarlo en el vídeo. Si yo tengo, vamos a hacer aquí varios espacios, pero si yo tengo un 2 más un 3 por un 6, perdón, que tengo otro teclado, un 2 más un 3 por un 6, lo primero que se va a ejecutar, si sabemos un poquito de matemáticas, no hay que ser un lince, es el 3 por el 6, el orden, y luego por último la suma. Entonces, 3 por 6 te va a dar 18, más 2, 20. ¿Vale? Sencillo, fácil, para toda la familia. No nos hemos perdido. Y ahora, ¿qué pasaría, Manu, si tú le pones un paréntesis y lo multiplicas? Que primero se hace la suma, 2 más 3 son 5, 5 por 6, 30. Creo que ha quedado claro. Otro ejemplo de lo que yo os comentaba, pues por ejemplo, pones una multiplicación enorme. Ese es muy sencillo. Vamos a poner un exponente, 2 a la 8. 2 a la 8 son 256. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, pues vamos a hacer que nos calcule un punto float, un floating, ¿de acuerdo? Vamos a verlo más adelante, pero bueno. 23
entre 7. 3,28. Aunque esto salga como 3,28, todo esto es un solo valor. Esto es un solo valor, esto es un solo valor y esto es un solo valor. Como puedes ver, aquí hay una expresión, otra expresión, otra expresión, otra expresión. Todo este cálculo te calcula a un solo valor. Ya, pues para seguir un poco el orden, vamos a poner, a ver, segundo. Ahí. Disculpadme, problemas técnicos, pero tengo otro lenguaje del teclado. En este caso 23 partido en la división entera. Lo que hace es que quita este 28 y te da el 3 solo. ¿Qué quieres el resto? Bueno, pues el resto ya hemos dicho cómo era. En este caso lo voy a copiar, que sería por porcentaje 2. Una suma, pues tampoco nos vamos a matar aquí a hacer una suma. 2 más 2, 4. Y ahora algo divertido, algo un poquillo más difícil, ¿vale? Sería este. 5 menos 1 por, abro paréntesis, 7 más 1, cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, 3 menos 1. ¿Cómo se ejecutaría esto? Lo puedes parar el vídeo y hacer tú en un papel si quieres y comprobarlo. Pero bueno, yo lo que haría sería, por ejemplo, 5 menos 1 son 4, ¿vale? Pues ya tengo 4 por este paréntesis entero. Aquí tengo 8 y aquí tengo 2. 8 entre 2, 4. Hemos dicho 4 por 4, 16. Vamos a verlo. 16. Como os he dicho, los paréntesis marcan también el orden, ¿de acuerdo? De precedencia. Vale, pues básicamente, como hemos visto en cada caso, el programador, o sea, tú como persona, debes introducir la expresión, pero Python es el encargado de evaluar y hacer la parte más difícil, que es convertir todo eso en un solo valor. Lo que va a hacer Python es seguir evaluando todo, hasta convertirlo en un solo valor, porque Python podría parar aquí y decir 5 menos 1, 4, vale, pues me queda aquí 4 y le pongo todos estos valores. No, lo que os he dicho, un solo valor, ¿vale? Estas normas de poner operadores y valores juntos para formar expresiones son una parte fundamental en Python, tal y como las reglas gramáticas nos ayudan a comunicarnos en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Pues ponerte un ejemplo. Tú podrías poner Alberto ha quedado con su novia Carmen, lo entendemos todo, pero ¿qué pasaría si tú pones, por ejemplo, Alberto con su novia Carmen ha quedado? Pareces Yoda, no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda frase, que sería Alberto con su novia Carmen ha quedado, es difícil de parsear. ¿Qué significa parsear? Cuando yo digo parsear, significa analizar y convertir un programa, nuestro programa, en un formato interno en que el propio sistema, el propio entorno, ejecute de forma correcta, siguiendo las reglas gramaticalmente. Por lo que, similarmente hablando, si tú introduces una mala instrucción en Python, Python no va a estar disponible para entenderlo y te reportará pues un error. Por ejemplo, ¿qué te quiero decir con esto? Que si yo pongo 5 más nada, error. ¿Qué me quieres decir? 5 más nada, ¿qué es? Pues por ponerte otro ejemplo, si yo te pongo 42 por 5, por 6 más por 2, ¿qué es eso? Entonces, siempre puedes testear si las instrucciones funcionan introduciéndolas en el shell, sin problema, no te va a pasar nada y no te preocupes si piensas que se va a romper el ordenador o lo que sea, para nada. Lo peor que te puede pasar es que Python te dé un error, un mensaje de error, como ya hemos visto. Y no te preocupes ni te agobies si lo haces mal. Los programadores profesionales tienen errores constantemente mientras escriben su código. Entonces es algo normal, el error es algo normal. No hay que estar asustado ni frustrarse ni nada, es parte del aprendizaje. ¿De acuerdo? Es algo natural y común. Volviendo al PowerPoint, recuerda, ¿vale? Estas expresiones son evaluadas combinadas con operadores y siempre van a evaluarse bajo un solo valor. Quédatelo grabado. Si no te vas a aprender nada de este vídeo, lo único que quiero que te aprendas es eso, ¿de acuerdo? Entonces, ya nos metemos en el tipo de dato, data type.
¿Qué es un data type en inglés o en español? Tipo de dato. Pues vale, es una categoría de valores. Una categoría de valores puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un número decimal. Y cada valor que sigue es del mismo tipo de dato. Entonces, vamos a verlo de forma más detenida, pero yo te voy a dar los 3 más comunes en Python. No nos vamos a volver locos porque podríamos volverlos locos y te podría abrumar y no quiero que salgas corriendo. Los más comunes. Integers. No voy a decirlo en inglés. Sorry, my friends. A partir de ahora voy a decir integer, ¿de acuerdo? Porque paso de estar, vamos a repetirlo mucho y paso de repetirme. Entonces, ¿qué es el integer? El integer es el número entero, sin valor decimal, número entero. En este caso te he puesto ejemplos que serían -2, -1, el 0. Vale. Y ahora vamos a pasar al siguiente tipo de dato, que sería floating point o float, como me gusta decirlo, ¿vale? ¿Qué es un tipo de dato float? Pues es un número decimal. Decimal pues podría ser el -1,25, el -1.0. El 0.0 es un float, pero el 0 es un integer, ¿de acuerdo? Y a su vez, un string no deja de ser un conjunto de caracteres, englobado por comillas. ¿De acuerdo? Quédate con eso. Conjunto de caracteres englobado por comillas. Puede ser un solo carácter, como por ejemplo la letra A. Puede ser hola. Puede ser 26 aves. La cosa del string es que está englobado entre comillas. Y eso lo convierte automáticamente en un texto, como si fuera un texto. ¿De acuerdo? Tienes que saber diferenciar entre los textos, que es una de los pilares de Python, textos, y luego los números, etc. Pero si está ahí comillas, es un texto. Por ejemplo, 26 aves. Tú podrías pensar, pero 26 es un número. No, porque está entre comillas, 26 aves. ¿De acuerdo? Entonces, una regla que yo sigo de manera interna, que puede ser que lo veáis en los vídeos, etc., es que intento, porque a veces se me olvida, pero hay 2 formas de tú declarar un string. Declarar el string lo puedes declarar como si fueras con comillas dobles o con comillas simples. A mí me gusta seguir la regla de si es un string de un carácter único, de comillas simples. Y si es un string de 2 caracteres o más, comillas dobles. Esto es algo que yo leí un día en un libro de Data Science y lo sigo haciendo y me parece muy muy cómodo, ¿vale? Y otra cosa, tú un string lo puedes declarar como vacío. Vacío, porque realmente hay algo, pero vacío. ¿Qué te quiero decir vacío? Que tú puedes poner comillas simples, espacio, comillas simples, y eso es un string. Se llama blank string o empty string. No os preocupéis un poco por los strings, tranquilos. Vamos a verlo un poco más detenidamente, creo que es en el vídeo 5. Pero de momento quédate con esto, ¿vale? Otra cosa, como veis en la diapositiva, si tú ves abajo syntax error EOL while scanning string, lo más seguro es que te hayas olvidado una comilla. O una simple o una doble. No puedes mezclar comillas, es decir, tú no puedes empezar el string con una comilla simple y terminarlo con una comilla doble. O empiezas con una simple y luego terminas con una simple, o lo empiezas con una doble y terminas con una doble. Esa es una de las reglas que tienes que seguir. Podrías poner entre medias, es que me interesa poner una comilla, tal. No te la aconsejo, pero la regla sigue que la comilla simple, tú podrías poner un texto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comilla simple. Espero que bien. No sé por qué querrías hacer eso, pero bueno. Y englobarlo entre comillas dobles. Pero no puedes hacer comillas dobles. Es decir, no puedes poner un texto que sería, empiezo comillas dobles. Hola, ¿qué tal? Cierro comillas dobles. Espero que bien. Otra vez comillas dobles. 3 comillas dobles. No puedes. No se puede. Lo siento. Tiene que haber una restricción. Dicho lo cual, sigamos. Hombre, la concatenación de strings y replicación. Algo que casi poca gente sabe en el mundo de la programación. Pero bueno, no nos vamos a meter con traumas. Sigamos. Entonces, ¿qué es básicamente el significado de un operador? Puede cambiar basándose en los tipos de datos que evalúas. Recuerda, un operador es la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Entonces, el significado de un operador puede cambiar basándose en el tipo de dato que evalúas. Por ejemplo, si tú usas la suma, el símbolo de la suma, cuando estás usando con 2 números integer o 2 números float, significa suma, como la suma matemática. Sin embargo, si tú usas suma con 2 strings, lo que va a hacer es concatenar los strings, unirlos. La concatenación. Si yo tengo Alberto
dos strings, más Marco, lo que va a hacer es Alberto Marco. Lo voy a enseñar con un ejemplo, pero vamos a continuar un poquillo más, y es, ¿qué es la replicación? ¿De acuerdo? O sea, como os comentaba, la expresión se evalúa como una sola. Entonces, un nuevo string combina los dos strings anteriores. Sin embargo, si tú pruebas a usar el operador más con un string y un número, te va a dar un error, porque no está entendiendo lo que quieres decir. ¿De acuerdo? Este error significa que solo puedes concatenar string, no puedes ni concatenar integer ni concatenar floats. Pero no te preocupes, porque en un futuro vamos a ver cómo podemos convertir esos ints y esos floats en strings, para que puedas concatenarlos. Ahora mismo pensarás que para qué quieres concatenar un número con un string, pero es muy útil en el futuro. Por otro lado, el asterisco, la multiplicación, pues si hay lo mismo, si hay dos integers o dos floats, multiplica. Pero, el operador, si está con un string y un integer, no un float, un integer, se convierte en una replicación de strings. Es como decir varias veces la palabra, toda seguida. El número X que le hayas pasado del integer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo, lo voy a enseñar por un ejemplo. Como un ejemplo vale más que 1000 palabras, vamos a verlo. Lo que os decía, yo puedo tener el de string Alberto más Marco. Lo que va a hacer es concatenar Alberto Marco. ¿Veis que este es una expresión y esto es otra expresión? Pero tengo una expresión calculada. Y ahora lo que sería la replicación, si yo tengo Alberto por 5, bueno, por 6, por 5, me va a salir Alberto 5 veces. Te puede parecer una tontería, pero es algo bastante útil y que vamos a ver en el futuro. ¿De acuerdo? Pero esto es replicación y esto es concatenación. Si tú intentas hacer una concatenación con un integer, te va a dar error. Porque puede decir que no tiene sentido que tú un tipo de dato int lo intentes unir con un tipo de dato string. ¿Me explico? O sea, es como os decías, es una expresión que requiere un valor único siempre. Pero si yo tengo un valor que es string y luego tengo otro valor que es int, ¿cómo voy a conseguir unir esos dos valores? Así. Vamos a ver cómo hacerlo, pero es hacer un poco trampa, porque habría que convertir el número en un string. Con esto quiero que lo entiendas. Es un poco complicado, pero piénsalo y trabájalo, porque sé que si lo ves vas a entender mucho mejor todo a partir de ahora, ¿vale? Entonces, si te paras a pensarlo, tiene todo el sentido que Python no pueda entender estas expresiones, porque tú no puedes multiplicar ni dos palabras y es difícil replicar un string o un número fraccional X veces. Por ejemplo, tú si dices, vale, pero si yo quiero ahora replicar 1 con 3 veces. ¿Cómo que 1 con 3 veces? ¿Cómo replicas 1 con 3 veces? O replicas una, o replicas dos, pero no replicas un float. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Variables. Esa gran incógnita que nadie entiende, ¿de acuerdo? ¿Qué es una variable, Manu? Pues lo que quiero que te imagines es que una variable como una caja en la memoria del ordenador donde tú puedes almacenar un valor. Una caja. Si por ejemplo queremos usar el resultado de una expresión evaluada anteriormente, puedes guardar ese valor en una variable para que no lo pierdas. Entonces, ¿cómo sería eso? Pues básicamente es asignar un estado. ¿Qué significa asignar un estado? Se trata de ponerle un nombre a nuestra variable. Por ejemplo, imagínate que estás haciendo una mudanza y estás metiendo todos los platos de la cocina. Pues yo le voy a poner de nombre a la caja platos cocina. ¿Por qué? Porque yo el día de mañana que me vaya a mi nueva casa quiero encontrar los platos de cocina rapidito para comer. Entonces, a eso sería una asignación de estados. Ponerle un nombre a la caja de almacenaje y cuando haces la mudanza saber lo que hay dentro de la caja, básicamente. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo, con el símbolo igual, que técnicamente se llama operador de asignación. Y por último, el valor que queremos almacenar. El valor que queremos almacenar serían nuestros platos de cocina.
Te lo voy a explicar un poquillo mejor, ¿vale? Pero bueno, como vale más verlo que vivirlo, si tú, por ejemplo, introduces en tu shell marco igual a 16, lo que estás haciendo es darle la variable marco el valor 16. Acompáñame y lo vemos. Lo que os decía, tu variable le puedes poner el nombre que tú quieras a tu caja. A tu caja de mudanzas le puedes poner el nombre que tú quieras. Pero hombre, lo lógico es que le pongas un nombre que tenga sentido con la caja, con lo que vas a guardar dentro de la caja. Entonces yo puedo poner pie marco es igual a 44. Y esto es muy sencillo. Para saber un poco qué tengo dentro de la variable, puedo llamar a la misma variable y me saca el valor que tiene dentro de la variable. Me dice, vale, pero es que yo no sé qué hay almacenado en la caja. No pasa nada. Llama a la caja y la propia caja te va a decir, tengo 44. ¿Aquí puedes guardar lo que quieras? Pues sí, puedes guardar lo que quieras. Por ejemplo, yo podría guardar novia Alberto es igual a Carmen. Es un string. Y ahora yo, si cojo y llamo a novia Alberto, me va a decir que tengo guardado Carmen. También incluso puedes hacer cálculos con las variables. Por ejemplo, si yo le pongo que los años de Elvira son 5 y los años de Marco son 20, ahora cojo y digo Marco más Elvira. ¿Qué ha pasado? Que no he puesto bien el nombre de la variable. Entonces pondría Elvira más años Marco y me hace el cálculo. Perfecto. Muy bien. Incluso no hace falta que mezcle dos variables. Puedes hacerlo con algún cálculo en sí. Por ejemplo, si tú pones años Elvira y le pones el operador menos 2, te va a dar 3. Entonces, cuando una variable es inicializada, es decir, creada, la primera vez que el valor que tú le das se almacena en ella. Después de eso, tú puedes usar la variable para diferentes cálculos o expresiones. Es importante que sepas que cuando una variable se le asigna un nuevo valor, el valor anterior es olvidado. Esto se denomina sobreescritura de variables. Por ejemplo, si yo cojo, y lo que he dicho, si yo cojo y pongo que Marco es 27, veo que tengo 27 y ahora digo que Marco, ya no me gusta el 27, es 28 y llamo a esa variable, me va a pisar el valor de 27 anterior, ¿vale? Entonces es como coger una caja, meterle información y la dejas así. Pero si tú a esa caja la vuelves a coger y le vuelves a meter otra cosa, lo que había dentro se va afuera. Pasamos a nombres de las variables. Como os comentaba, como todo en la vida, chicos y chicas, un buen nombre nos ayuda bastante a identificar las cosas. Por eso es una buena práctica poner un nombre correcto a la variable que nos ayuda a identificar lo que hay dentro. Imagínate que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, estás haciendo una mudanza, te has ido a una nueva casa y tienes que desempaquetar todo. Y, por ejemplo, tienes un montón de hambre y quieres poner los platos rápido. Vale, pues ahora resulta que estás mirando todas las cajas, infinitas cajas que tienes ahí, y las etiquetas ponen nombres totalmente dispares o nombres que no tienen ningún sentido. Pues lo que va a ser es un caos, una pérdida de tiempo enorme y te vas a enfadar y te vas a frustrar, etc. Por eso debemos poner en nuestro programa, usar variables que describan un poco lo que hay dentro de ellas. Esta es la teoría. Luego cada uno, he visto cada cosa que es una locura, pero bueno. Yo, como vuestro instructor, os digo la teoría. Luego ya cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Pero bueno. No es todo tan bonito, no podemos llamar a las variables como querramos. Tienen que tener una lógica para que Python pueda entenderlas. Más que una lógica, tiene que cumplir con... O sea, tiene unas restricciones Python para que pueda ser una variable. Por ejemplo, la primera sería, puede ser una sola palabra sin espacios. La segunda sería, solo puedes usar números, letras y barra baja, underscore. Y la tercera sería que no puede empezar con un número.
También existen buenas prácticas, como por ejemplo que si es una variable fija, que no se va a modificar ni nada en el programa, pues que se ponga todo en mayúsculas. Pero no te vuelvas loco, con que te sepan las 3 anteriores me sirve. Eso ya lo veremos un poco más en el futuro con la práctica. Ahora solo me interesa que te quedes con cómo nombrar las variables, ¿vale? Por ejemplo, te he puesto una tabla en la que sale válidas y no válidas. El primer ejemplo sería marco / años, porque años, la ñ es un carácter especial, no es válido, pero la no válida serían con un guión medio. Bueno, no me voy a parar ahí, lee la tabla ahí tal cual, es unos ejemplos y así te vas a poder identificar correctamente, ¿vale? Los nombres de la variable son case sensitive. ¿Qué significa case sensitive? Significa que si tengo una variable que empieza con marco, la M mayúscula, luego tengo otra variable que es todo en minúscula, marco, luego tengo otra variable que es la M mayúscula, la R mayúscula, la C mayúscula y la O minúscula, son 3 variables distintas. Cuidado con eso. Vamos a seguir la buena práctica también de declarar las variables como si fueran camel case, que para quien no lo sepa hace referencia a una joroba de camello, es decir, que usaremos, si yo quiero poner marco edad del cole, usaría marco todo en minúscula, edad en mayúscula la primera, del la segunda mayúscula, cole la primera mayúscula, es decir, siempre la primera palabra, si voy a poner varias palabras en la variable, la primera de todas las variables en minúscula y las que le siguen son en mayúsculas para poder diferenciar, en vez de poner marco / edad / del / cole. Como toda la vida, chicos, que pongo marco / edad / del cole, pues te va a funcionar el código perfectamente, ¿vale? Pero hay que ser consistente a la hora de declarar variables porque es algo importante. Porque si alguna vez necesitas no ser consistente, tampoco pasa nada. Tú eres el juez y tú dictas cómo quieres trabajar mejor o cómo te gusta más. Pero si todos seguimos unas mismas reglas a la hora de compartir el código, etcétera, todo el mundo lo va a entender mejor. Os pongo un meme para que os quedéis un poquillo mejor con la idea, pero este eres tú el primer día que declaras una variable, porque no sabes muy bien qué nombre ponerle, ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos a seguir con ello. Con lo siguiente, que es hacer nuestro primer programa. Vamos a meternos ya manos a la obra, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, vamos a abrir el IDLE y algo que os quería comentar. El shell de Python es muy bueno para correr instrucciones al momento. Para escribir un programa es mejor usar un editor de fichero. ¿Cómo sé que es un editor de fichero? Bueno, un editor de fichero no deja de ser otra cosa que si tú, por ejemplo, usases un blog de notas, Sublime Text, Notepad, etcétera, pero con algunas cosas que nos ayudan a trabajar un poco en el código, ¿vale? Para ello, no está aquí presente ahora mismo. Tienes que irte a File, New File, y vas a ver que este es el fichero. El editor de ficheros, perdón. De acuerdo. Una vez que tú tienes el editor de ficheros aquí, esto es muy sencillo, ¿vale? ¿Cómo se diferencia entre el editor de ficheros y el shell? Pues para empezar, el shell tiene los símbolos que os he comentado, que son el prompt, y el editor de ficheros no. Tú en el shell puedes poner una instrucción, darle al enter y se va a ejecutar al momento, pero aquí yo puedo poner un print hola mundo, bajar, escribir otra cosa y no se va a ejecutar al momento, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer programas necesitamos el editor de ficheros. Ok, vamos a poner un programa, yo copiáis el código, yo no voy a pararme a escribir el código del momento porque lo tengo ya cargado aquí y os lo voy a ir enseñando poco a poco, ¿de acuerdo? Vale. Este es el código, parad el vídeo si queréis y lo ponéis igual que yo, ¿de acuerdo? A ver. Y sería básicamente este nuestro primer programa, lo que hace es que te saluda y pregunta tu nombre. Vale, una vez que ya tengas escrito esto, para poder ejecutar el programa, lo que necesitas es irte a, puedes hacer dos opciones, o irte a File y guardarlo, o irte a RAM. Si tú te vas a RAM, te va a decir, vale, si quieres ejecutarlo tienes que guardarlo. Le vas a decir, ok, vale. Entonces te vas a una carpeta, lo suyo es que te hagas una carpeta en C y en C te crees pues programas, por ejemplo, y lo guardes ahí. Pero yo lo voy a guardar en el escritorio. Y le pones un nombre, mi primer programa. Le das a guardar
Y una vez que las da a guardar, se ejecuta. Como ves, no se ejecuta en el propio fichero, en el editor de ficheros, se ejecuta en el shell, ¿vale? Y se está ejecutando en el shell. Esto solo sirve para escribir, lo de la derecha solo sirve para escribir y el shell es el que realmente ejecuta el programa. Entonces, aquí me está saliendo: hola mundo, ¿cómo te llamas? Yo voy a poner que me llamo Manuel y le das al enter, por ejemplo. Encantado de conocerte, Manuel. Tu nombre tiene longitud 6, lo cual es cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo 29. En 2026 tendrás 30. Muchas gracias. Y ya está. Como ves, cuando termina nuestro programa, vuelve a salir otro prompt. Esto significa que el programa ha terminado, este total, y ya pues está preparado para hacer otra cosa que tú quieras. Entonces, básicamente, tienes que guardarlo antes de lanzarlo y le pones un nombre. Una buena práctica, lo que te decía, es guardar los programas cada vez que escribes algo. Porque así, en caso de que te ocurra un apagón, te aseguras del que PC lo guarde y que no haya ningún problema. También existen muchos shortcuts para guardar rápido en Windows y en Linux, por ejemplo, Control S, y para guardar en Mac es el símbolo de Mac más el S. Vamos un poco a diseccionar el programa. De acuerdo, lo primero de todo son los comentarios. En cualquier comentario que queremos hacer en nuestro código, lo podemos hacer usando la almohadilla, que es el símbolo que os pongo en el Power. Esto significa que lo que escribamos de seguido no se ejecutará por el programa, pero sí nos servirá para leer y entender qué queremos hacer o algún apunte que queramos añadir. Es de buen programador usar los comentarios con cabeza, ya que nos ayuda a compartir código con el resto de personas y entendernos los unos a los otros. Tampoco hay que volverse un loco poniendo comentarios de todo, por favor, pero usarlo con cabeza. Además, por ejemplo, si te vas a lanzarte 2 semanitas de vacaciones, me vas a agradecer a mí que tu código esté comentado a la vuelta de tus vacaciones, porque si no, no te vas a acordar de nada de lo que estabas haciendo, ¿vale? Entonces, algunos programadores también utilizan los comentarios para no borrar una línea, porque están haciendo pruebas, ha fallado el código, etcétera, en alguna parte. Entonces, antes de borrar todo el código, pues comentan el código y ya está. Es una buena práctica para no liarte a borrar y arrepentirte, porque luego el control Z no funciona y te empiezan a entrar los sudores fríos. Es muy útil también cuando quieras saber, pues eso, por qué no funciona tu programa, etcétera. Úsalo tantas veces como lo necesites al principio, hasta que el código sea tan fácil de leer como si fuera un libro. Vale, lo segundo sería la función print. La función print, fíjate que pongo entre paréntesis, pero la función print lo que va a hacer es sacar por consola para que veamos el usuario final un string. Por ejemplo, la primera línea, que sería un print hola mundo, significa enseña por pantalla el texto hola mundo. Eso es lo que significa para el ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Python ejecuta esto, decimos que está calling, es decir, llamando a la función print, y el string es pasado a la función. ¿Qué significa que el string es pasado a la función? El string que tengas entre los paréntesis. Cuando el valor es pasado a la función se llama argumento. Date cuenta que las comillas no son imprimidas, solo indican el comienzo del string y el final, no son parte del string. Nota importante, apunte, puedes poner una función en blanco en la pantalla solo llamando al print. Print, paréntesis, sin nada, en los paréntesis. Y también cuando tú escribes el nombre de la función, el comienzo y el final del paréntesis identifica el nombre de dicha función. Es por eso que cuando usamos print, uso print entre paréntesis en vez de poner un print a secas. Lo veremos un poco mejor más adelante. La tercera parte sería la función input, entre paréntesis, y la función input espera que el usuario escriba algo y le da al enter. Esta función lo que va a hacer es evaluar la llamada, que es evaluar la llamada, ya lo hemos visto, y pasa el string al usuario introduciendo la variable que se le ha asignado. Por eso es la variable mi nombre, porque me pregunta el nombre y la variable que se llama mi nombre la va a pasar y la va a almacenar ahí dentro. Es importante que sepas que el input siempre va a introducir valores string, no numéricos ni float ni nada, son strings siempre. La cuarta parte sería imprimiendo el nombre del usuario. Como hemos visto, con print podemos imprimir strings, pero también podemos imprimir variables.
Recuerda que esto siempre te va a dar como resultado un solo valor, por lo que si en mi nombre he puesto Marco, el valor único que me va a dar es Marco. Este string único se pasa al print que sale por pantalla. Lo que te decía, si como veo en la diapositiva, print encantado de conocerte, más mi nombre, mi nombre es la variable. En el ejemplo que te enseñaba he puesto Manu. Encantado de conocerte, Manu. Ese encantado de conocerte, Manu, es una sola, es un solo valor. Un solo valor. Aunque haya una lista de letras, te da un solo valor, ¿vale? Seguimos. La quinta, la función len. Puedes usar la función len con un string o una variable que contenga un string, y lo que va a hacer esta función es contar el número de caracteres. Por ejemplo, len hola mundo me va a decir que esto mide 10. Puedes contarlo si quieres, pero te dice la longitud. Si ahora, por ejemplo, pongo len hola, ¿qué tal? Soy un programador muy bueno. Para decir que mide 42. ¿Y qué pasaría si yo pongo que len aquí y aquí? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué crees que va a dar? 0. Todas estas funciones son evaluadas como si fuera un integer, ¿vale? Esto y esto y esto es un integer, no es un string, ¿de acuerdo? Por lo que la función len devuelve integer y la función input devuelve strings. Importante, ¿vale? Lo dicho, cuidado aquí, porque puede ser un poco lioso, ¿vale? Porque la función print, lo dicho, puede imprimir tanto valores integer como valores strings, pero te va a dar error si intentas hacer ambos a la vez. Por ejemplo, si tú haces un print, por ejemplo, yo tengo más 29 más años, error, no puedo concatenar, porque esto es un int y esto es un string. Lo que causa el error es que la expresión que intentas pasar, como te comentaba, solo se evalúa en un single value, por lo que si introduces un string y un int no puede, te va a dar un error. ¿Por qué? Porque tiene dos valores. Es por eso que veremos cómo pasamos el valor int, este valor, lo pasamos a un string para que no nos dé ningún error. Si intentas concatenar un integer con un string, necesitas transformar ese integer en la forma de string. La función para eso es str, que puede transformar el valor integer y transformarlo en un string. Es que estamos en ledile, por ejemplo, si yo hubiera puesto que str es 29, ¿ves que pone comillas? Esto es un string ahora. Entonces, hubiera cogido, y si yo ahora hago así, y aquí le pongo str así, yo tengo 29 años. ¿Qué ha pasado? Pues que aquí no tengo ningún espacio. Segundito. Aquí falta un espacio. Y aquí. Y ahora sí, queda más bonito. ¿Vale? Entonces, repasando. Las funciones str te lo transforman en un string. ¿Qué pasa con las funciones int y float? Pues que transforman todos los argumentos que pasemos a lo que en los paréntesis, al tipo de función que se nombre. Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a hacer con un int. Pues si yo a un int le paso el número tal, fijaros que esto es un string, no es un número. Si yo le doy enter, me la transforma en un número. Pues esto pasa exactamente lo mismo con float. Si en float yo le pongo con 98, cuidado porque es con punto, ¿vale? Cierro aquí
Me lo ha transformado en un float. Muy sencillo, ¿no? Y no solo eso, sino si tú puedes pasarle a la función float, puedes pasarle un int. Pues le pongo un 10. Y ya la transforma en float. Aquí te puedes volver un poquillo loco, investigar, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si utilizo la función int y le pongo un 5,67? Pues que me dice que más b mayor que 2 y menor que 36. Pero no es el error que está dando. El error que está dando es que he puesto una coma en vez de un punto. Entonces, si tú pones así 67, lo redondea a 5. Perfecto. Entonces, lo que os decía, la función str es útil para cuando quieres pasar un integer o un float a string. La función int es útil si tienes un número y lo que quieres, como si fuera un string, y lo que quieres es hacer cálculos matemáticos. Por ejemplo, como hemos visto, la función input siempre devuelve un string. Pero claro, yo si me devuelve un string no puedo hacer ningún cálculo matemático, aunque tú como usuario introduzcas un número. Vale, que se está quedando un poco feo. Nos habíamos quedado en que si yo en span le declaro que es un input, ¿de acuerdo? Y aquí pongo que es 80, a la hora de llamar span me va a decir que es un string. Entonces, si yo a span le intento hacer algún cálculo, me va a decir que es error, porque no puede hacer cálculos con string con integer. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos solucionar esto? Pues podríamos machacar la variable span y decir que span es un int de span. Y ahora, si yo llamo a span, es un número. Y ahora, si yo le hago una suma span, es un cálculo de suma. ¡Fua! Increíble, magia, 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 magia. Harry Potter, tiembla. Entonces, el valor de dentro de una variable, como no es un número, es un string, ¿vale? Entonces, ya estaría así solucionado. Si te crees muy pillín y muy listo, más listo que el resto, y pruebas a pasarle a la función int un valor que no sea un número, te va a dar un error. Por ejemplo, si tú a int le intentas pasar 22,22, te va a dar error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sirve, esto no es un número para él. ¿De acuerdo? Entonces, si tú intentas hacer así, le pones 12, no es un número, ¿vale? También esto es útil por si quieres redondear. Por ejemplo, si tú tienes int y tengo que es un 7,7 y le quiero poner un más 1, me va a redondear a 8, porque el int te lo redondea abajo, se queda con el primer valor que es 7, y luego, pues si lo que quieres es redondear, pues más 1, ¿vale? Por eso, lo que hemos visto lo hemos usado en el código, ¿vale? Sobre todo en la función... A ver, tengo el código aquí. Aquí. Vale. Esto lo hemos usado en la función que cuáles son tus años, ¿vale? Sobre todo, ¿cuáles son tus años? Pues yo le paso el input de mi edad y este input es un string. ¿Qué ha pasado aquí? Que al ser un string, yo no puedo sumarle un más 1. Porque es un string, no me va a dar, esto no va a funcionar. Para ello, lo que hago es coger y con el int lo transformo en mi edad, que es la variable que hemos pasado, lo transformo en un integer, y este integer lo tengo que volver a transformar en un string para que pueda imprimirlo, porque no puedo imprimir un string y un integer en la misma frase. Tiene que ser todo integer o todo string, ¿vale? Entonces, ese es un poco el orden que tienes que llevar, ¿de acuerdo? Espero que te haya quedado claro. Y una última cosilla, aunque el valor de la cadena de un número se considera un valor completamente diferente de la versión entera o un punto flotante, un entero puede ser igual a un punto flotante. ¿De acuerdo? Python hace la distinción entre los strings, que son textos, mientras que los integer y los float son ambos números. Para terminar, pues si no ha quedado claro la explicación de esto, voy a intentar explayarme un poquillo más. Pero bueno, lo que os decía, a ver qué color tengo. Esto, al ser un input de antes, es un string, ¿vale? Al ser un string,
yo no puedo sumar esto. Tú a un string no le puedes sumar +1. Te va a dar error. ¿De acuerdo? Lo que tienes que hacer es transformarlo primero a un int. Y una vez que tú tengas la transformación del int, ya sí puedes hacer un cálculo matemático, que sería int +1. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Lo puedo dejar así? No lo puedes dejar así, porque este int +1 no se puede imprimir con este string, porque esto es un string y esto es un int. Por ello es necesario coger esta int y pasarlo a string con la función string. Y ahora sí tendrías todo un string. Es un poco rudimentario, pero quiero explayarme en esto, quiero explicarlo bien, ¿vale? Para que lo entiendas y no sé, espero que se haya entendido bien, lo intento hacer lo mejor posible. Y nada, poco más, chicos. El segundo vídeo que vamos a ver, decirle a Python cómo poder tomar las mejores decisiones, las más inteligentes, como repetir código, esquipear código, etcétera. Se va a llamar el flow, el estado del control, ¿vale? Y esto lo que nos va a hacer es poder tomar decisiones más inteligentes a la hora de programar. Espero de corazón que os haya gustado. Sé que es un vídeo muy largo, me cuesta mucho hacerlo, tengo que ir cambiando entre Power, IDL, Power, cámara, etcétera, etcétera. Y nada, poco más. Si os ha gustado, dadle un like, me ayuda un montón y nos vemos prontillo. Un saludillo.